Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Les doy la bienvenida, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y con este video vamos a responder una pregunta que me hicieron por correo electrónico bastante particular, a la que duré algunos días pensando cómo resolverla. Me la dieron con varias condiciones para calcular las horas trabajadas en cambio de turno al día siguiente. Me explico mejor. Esta persona me escribió el correo electrónico y me dijo que tenía turnos de trabajo. Obviamente yo saqué aquí un turnito de trabajo que tiene los 7 días de la semana, arrancando con el día lunes y terminando con el día domingo. Tenemos obviamente la fecha porque nos da varias condiciones y la hora de inicio y fin de cada una de las jornadas de trabajo dentro de la tablita de datos, donde tenemos obviamente que calcular la cantidad de horas trabajadas para ese trabajador por turno de trabajo. Entonces, las condiciones nos dicen lo siguiente, nos dicen: para los días que estén de lunes a viernes, el descanso es de 1 hora y media, sábados y domingos es 1 hora. La segunda condición nos dice: el día jueves el turno comienza a las 9:30 p.m, fíjate, 9:30 p.m, y termina a las 6 de la mañana del día viernes, del día siguiente. Obviamente aquí por convención lo anotamos en esta parte de abajito y en este caso dejamos el viernes vacío porque la tercera condición nos dice lo siguiente. Nos dice: el día viernes no tiene turno y se reintegra nuevamente al trabajo el día sábado con los turnos que tiene registrados y que pueden obviamente ser variables dentro de la tabla de datos. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular nosotros las horas trabajadas de un empleado o de una persona obviamente que queramos calcularla con cambio de turno, al menos en un día, que empiece el día de trabajo y termine al día siguiente desde el día en que comenzó a trabajar? Como en el caso obviamente del jueves, arranca a las 9:30 de la noche y termina a las 6 de la mañana obviamente del día siguiente, sino que por convención lo colocamos de una manera aquí abajito para no colocarlo dentro del viernes y no liarnos con la fórmula. Pues bien, aquí lo he calculado yo, fíjate, 9 horas de trabajo, 9.5, 9 horas, 7,085 y 4 horas de trabajo, teniendo en cuenta obviamente estas condiciones. Entonces, lo primero que yo quiero que tú aprendas de este video, lo primero que quiero que comprendas, es que una hora dentro de Excel siempre se va a comportar como un valor menor a la unidad. Es decir, si un día particular dentro de Excel, por ejemplo, el 14 de septiembre del año 2020, es una unidad dentro de Excel, pues bien, una hora va a ser un elemento que va a ser menor a la unidad. Por ejemplo, si yo coloco dentro de esta celda, fíjate, dentro de esta celda, las 7:30 de la mañana, 07 o 07:30 AM, y presiono intro, fíjate que si yo paso este valor que está aquí con formato de hora, lo puedo formatear con este formato, que tenga 2 dígitos para la hora, 2 dígitos para los minutos y marque antes del meridiano, y transformo esto dentro de Excel a un formato general. Presionando control más 1, llamo al cuadro de diálogo formato de celdas y paso a esto a general. Fíjate que las 7:30 de la mañana de cualquier día particular dentro de Excel siempre va a ser representada por 0,3125. Ahora bien, suponga que colocamos las 12 p.m., es decir, las 12 del mediodía, cuando cae justo la mitad de un día. ¿Cuánto crees que es el valor que tiene en formato general con el número decimal que representa las 12 p.m.? En este caso, si coloco, mira, 12 p.m. y posteriormente cambio el formato a general, fíjate que da el valor de 0,5, es decir, la mitad de una unidad, porque estamos en la mitad de un día. Las 12 p.m. es la mitad de un día, arrancando obviamente desde las 12 de la noche
comenzando con todo el día y llegando a las 12 p.m. Ha pasado solo mediodía, en este caso de una unidad. Bien, habiendo dicho esto, voy a borrar aquí el contenido de esta celda. Pues aquí sencillamente podríamos hacer una operación, fíjate, una operación de diferencia en donde tomemos la hora de fin de la jornada de trabajo menos la hora de inicio de la jornada. Y fíjate que si yo evalúo esto por ser una diferencia entre horas, Excel entiende que el resultado debe dármelo en horas. Por tanto, si evalúo con control intro, aquí Excel me dice que son las 10:30 de la mañana. Obviamente esto no es correcto. Aquí la diferencia debería darme como un número entero porque sería lo más apropiado. Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros mantenemos el formato de hora y lo arrastramos, en este caso, hacia la derecha? Pasan dos cosas. Lo primero es que aquí al no haber horas, pues el resultado va a ser un error de valor. Pero también aquí fíjate que el resultado en este caso es un montón de elementos de numeral o almohadillas. En este caso esto se da porque no va a haber una hora negativa que Excel puede expresar. Es decir, si yo resto de las 6 de la mañana del día siguiente, obviamente, menos las 9:30, este valor va a ser menor que un valor decimal. Obviamente recuerden que una hora es un valor decimal, este valor va a ser menor en décimas o en decimales a este valor que son las 9:30 p.m. Por tanto, si yo lo resto, aquí este resultado, al dármelo en formato de hora, pues obviamente va a ser un valor negativo y Excel no lo puede expresar. De hecho, fíjate que aquí en la ayuda nos dice las fechas y horas negativas o demasiado largas se muestran como numeral. Obviamente esto es una hora negativa. ¿Cómo puedo demostrarte yo esto? Mira, voy a seleccionar todos estos valores, presiono control +1, paso el formato a general y fíjate que ahora sí la diferencia se va a dar sin ningún problema. Fíjate, se da la diferencia aquí como un valor negativo, esta es la diferencia y obviamente la diferencia. Bien. Entonces, ¿cómo solucionamos esto nosotros para hacer un cálculo parejo en cada uno de los elementos y Excel entienda que cuando encuentre un elemento que en este caso corresponda a una hora negativa, pues sepa que debe calcular el tiempo transcurrido desde un valor que está saltando en un día anterior y termina en el día siguiente? Pues muy sencillo, tenemos que hacerlo con alguna función de Excel. En este caso, a mí siempre me gusta trabajar con la función residuo. Fíjate, voy a trabajar con la función residuo, te voy a dar la explicación para que tú entiendas cómo opera esta función. Haz en tu calculadora por allá, por ejemplo, una división de 9 entre 2. Yo voy a abrir aquí mi calculadora, que la tengo por acá. Voy a traérmela por acá, la calculadora, y voy a dividir 9 dividido entre 2. Fíjate que si doy intro, el resultado es 4.5. Es decir, una parte entera de 4 unidades y una parte de 0.5 décimas, ¿sí?, de esa división. Ahora bien, ¿cómo opera la función residuo? ¿Qué pasa si yo en este caso llamo a la función residuo y dentro del primer argumento denominado número, yo tomo el valor de 9 y lo divido en el segundo argumento, que obviamente es el número divisor, entre el valor de 2, que cree que va a arrojar la función? El sobrante. Entonces, si yo divido 9 entre 2, me va a dar el valor de 4, es decir, un número entero resultado de la división, pero siempre me va a sobrar de esa división una unidad. Fíjate entonces que si yo coloco acá el valor de 1, pues evalúo la función residuo, lo que ella me ofrece como resultado es el valor de 1, es decir, lo que sobró de esa división. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tomo a la función residuo? Fíjate, a la función residuo, y le digo en el número, tómeme este elemento de hora que es mayor, en este caso en esta celda, y le resto el elemento de hora inicio, que en este caso va a ser menor, y posteriormente en el número divisor lo llevo a una unidad. Es decir, divido este valor decimal que me está dando como resultado la diferencia de 6 p.m. menos 7:30 a.m. de ese día, lo divido por el valor de 1, que en este caso está dentro de este número divisor
Y fíjate que si evalúo con control intro o simplemente intro y llevo esto a formato general, pues el resultado sencillamente va a ser la expresión sobrante, porque no hay un número entero dentro de este valor decimal, por tanto la parte entera de 0 se descarta y el residuo sería 0.475 o 0.4375. Ahora bien, ¿qué pasa si dentro de la función residuo, en este caso, yo tomo, fíjate, el valor que representa la hora del siguiente día, que en este caso es la del jueves, que termina obviamente el día viernes a las 6 de la mañana, y le resto del mismo modo como lo hice aquí, fecha fin menos fecha inicio, tomo aquí la fecha fin, que ya sabemos que es menor, y le restamos la fecha inicio, que es del día anterior, que arranca la jornada a las 9:30 pm, y posteriormente evalúo este cachito de fórmula. Pues fíjate que acá sencillamente me arroja un número negativo, que es este que tenemos acá. Pues bien, cuando la función residuo encuentra un valor decimal negativo, descarta en este caso el valor entero de 0 y lleva hacia la unidad o lleva hacia el valor de 1, lo completa hasta 1 y ofrece el resultado. Es decir, el restante hasta llegar a la unidad desde menos 0, 64, 58, 333, etcétera, etcétera. ¿Cómo te lo compruebo? Evalúo la función residuo, paso esto a general, fíjate, y en este caso me arroja 0.035416667, que en este caso es la diferencia de horas de trabajo entre estos dos tiempos. Entonces, para que lo entiendas de una manera muy rápida, fíjate lo que te voy a decir. ¿Cuántas horas de trabajo hay desde las 9:30 pm hasta las 6 de la mañana? Si contamos a todas luces, hay 8 horas y media de trabajo. Es decir, si vamos de 9:30 a 10 de la noche, pues hay media hora. De 10 a 12 hay 2 horas, van 2 horas y media. Y de 12 de la madrugada a 6 de la mañana del día siguiente, pues obviamente hay 6 horas. 6 horas más 2 horas y media darían 8 horas y media. Fíjate qué pasa, voy a pasar esto por aquí, esta operación matemática, con la función residuo, en donde estoy tomando el elemento de hora fin, que en este caso, fíjate, lo voy a volver a poner, es este hora fin menos hora inicio, y evalúo aquí con control intro, mi paso a general, acá, fíjate que me arroja 0.3541667. Pues bien, si yo tomo 8.5 horas y lo divido, voy a hacer aquí una sencilla división y divido 8.5 horas entre 24, pues fíjate que me arroja exactamente lo mismo. O sea que la función residuo me permite a mí calcular en cambios de jornada el tiempo transcurrido entre una hora y otra hora, sin importar si la hora es menor a la hora de inicio o la hora fin es menor a la hora de inicio, o bien si la hora fin es mayor a la hora inicio, como en estos 3, 4 y 5 casos. Bien, eso era lo que quería que entendieras. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Voy a hacerlo por acá, dentro de esta celda. Vamos a hacerlo por aquí. Y voy a colocar a la función residuo y voy a tomar hora fin menos hora inicio. Tomo el valor de una unidad, evalúo con control intro, paso esto a general para tener el número decimal. Y fíjate que si lo arrastro hacia la derecha, pues obviamente aquí me da un error de valor. Pero pues obviamente obtengo los números decimales que corresponden al tiempo en horas trabajadas dentro de estos dos tiempos de manera respectiva para cada uno de los días. Entonces, de momento yo puedo multiplicar esto por 24 para calcular la cantidad de tiempo. Paso esto a formato general. Fíjate, 10.5 horas. No hemos hecho el descuento, sigue aquí el error de valor. Y tenemos en este caso 10.5 horas, 11 horas, 10.5, 8.5, 9.5 y 5. Si quiere pausa el video y saca los tiempos que tienen cada uno de estos hora fin y hora inicio y hora fin. Haz la resta o haz mentalmente la diferencia y calcula la cantidad de horas que hay entre esos tiempos. Ahora bien, vamos a calcular la diferencia o vamos a calcular el descanso que me imagino es para almorzar, que en este caso es de 1 hora y media de lunes a viernes y los sábados y domingos una sola horita.
Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, fíjate, esto no tiene ninguna dificultad. Si yo llamo a la función día-semana, que la tengo por aquí, en donde devolvemos, fíjate lo que hace esta función, devuelve el número del 1 al 7 que identifica el día de la semana, y tomo por ejemplo la fecha que estamos evaluando del día de trabajo, y en este caso, en el segundo argumento le decimos o tomamos la opción 2 para decirle que el día lunes queremos que nos devuelva el valor de 1, para el martes el de 2, para el miércoles el de 3, el jueves el de 4, el viernes el de 5, el sábado el de 6 y el domingo el de 7, es decir, esta opción 2. Fíjate que si yo evalúo aquí esto con control intro, básicamente lo que estoy obteniendo es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Básicamente, si yo evalúo aquí con la función si y le digo en la prueba lógica, para todos los elementos que sean mayores o iguales a 6, es decir, sábados y domingos, quiero que usted me descuente una sola hora. Como le digo yo, una hora en valor decimal, es decir, le quito esa partecita decimal a la diferencia en tiempo que existe entre estos dos elementos de hora inicio y hora fin. Requete sencillo, fíjate, tomo el valor de una unidad que equivale obviamente a una hora y lo divido entre 24. Si no me crees o tienes alguna duda, fíjate que si evaluamos esto con F9, básicamente lo que obtengo es la partecita decimal que corresponde o equivale a una hora dentro de un día en Excel. Le doy control Z y eso es lo que yo voy a descontar en caso de que el valor del día de la semana sea 6 o 7. Es decir, mayor o igual a 6, es decir, sábados y domingos descuenta una hora. En caso contrario, pues simplemente descontamos 1.5 horas o 1 y 30 minutos, 1 hora y 30 minutos. ¿Cómo se lo digo? Mediante una notación así que tenga una división, pues 1.5 dividido entre 24. Y fíjate que si evalúo aquí esto con F9, básicamente lo que obtengo es la fracción de 1 hora y media, dentro de Excel. Lo que equivale a ese valor decimal es 1 hora y media. Entonces, evalúo aquí todo esto con control intro y esta es la partecita decimal que debo quitarle a cada una de esas diferencias de tiempo. Entonces voy a eliminar todo esto, fíjate, y voy a tomar esta fórmula. Obviamente aquí está dando un número entero, debo quitarle este 24. Lo que quiero copiar en este caso es esta partecita de residuo. Simplemente que me calcule el valor decimal, copio con control C, me vengo para acá, le doy F2, pego con control B, evalúo con control intro, llamo al cuadro, formato de celdas, el cuadro de diálogo, formato de celdas, paso a general y posteriormente lo copio hacia el rango de celdas contiguo. Esta es la diferencia de los tiempos sin descontar los descansos. Entonces los descansos los tengo acá con esta formulita, voy a copiar con control C. Me vengo para acá y lo pego o se lo resto a este elemento, aquí sí lo pego, evalúo con control intro, es decir, esta expresión de residuo que calcula el tiempo total menos el descanso. Voy a evaluar aquí con control intro, paso nuevamente a formato general y listo, y me devuelvo hacia allá y listo, o lo arrastro hacia la derecha para copiar la fórmula al rango de celdas contiguo. Listo, entonces ¿qué debemos hacer a continuación? Pues multiplicar por 24 porque tenemos las fracciones. Entonces, llamo aquí a F2, multiplico todo esto por 24, evalúo aquí, con control intro, voy a encerrar esto aquí entre un par de paréntesis de apertura y de cierre para no irnos a equivocar, evalúo con control intro, paso a formato general y me llevo los tiempos y ya tengo acá los tiempos que está trabajando esa persona con cambios de turno al día siguiente. Ahora bien, ¿cómo quitamos este error de valor en caso de que la persona descanse otro día para otro turno de trabajo y se calcule de manera dinámica? Muy sencillo, fíjate. Voy a utilizar a la función si, abro aquí con paréntesis y en la prueba lógica vamos a establecer aquí con una coma, luego aquí pasamos al valor de verdadero, luego al valor de falso. Cerramos la función si para tomar una decisión y le preguntamos aquí en la prueba lógica
con el uso de la función y, en donde vamos a evaluar dos condiciones muy rapiditas. Abro y cierro paréntesis y le digo, si es número, abro y cierro paréntesis, esta celda, es decir, si aquí hay un elemento, pero como vamos a evaluar esto de manera dinámica al arrastrarlo hacia la derecha, pues simplemente tomo este elemento si esto es número y posteriormente, del mismo modo, la celda que está contigua es número. Entonces, básicamente, devuélvame una respuesta booleana, un solo elemento booleano. Si los dos elementos se comportan o tienen valores numéricos, me devuelve un valor de verdadero. Por tanto, hago esta sencilla operación que tengo acá en la parte verdadera que calculamos con residuo y seguidamente voy a colocar una coma y en caso de que sea falso, es decir, como en este caso que no hay números sino dos guioncitos, pues devuélvame el valor de 0, evalúo con control intro, sigo retornando el valor de 9, lo arrastro hacia la derecha, centro acá y obtengo el resultado. Entonces la fórmula quedaría de la siguiente manera. Con esta formulita tú puedes calcular, en esencia puedes calcular las horas trabajadas con cambio de turno al día siguiente, descontando descansos, como en este caso, quitando descansos, dependiendo de si un día de la semana es de lunes a viernes o sábados y domingos, o bien si el turno comienza al día o el turno termina al día siguiente y comienza en el día anterior en una hora que va a ser mayor a la hora de finalización. Y bien, si tampoco trabaja un día de descanso o trabaja un día particular, pues entonces la fórmula le retorna el valor de 0. Si quisieras calcular obviamente el tiempo total, pues básicamente desarrollas una suma, fíjate, una suma de todos estos elementos, esto no tiene dificultad, y acá te arroja el resultado. Esto ya es muy sencillo con la función suma. Bien amigos, ya no les quito más tiempo, mi nombre es Andrés Rojas Moncada, gracias, muchas gracias por ver el video y como digo siempre, nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal. No lo olvides, si no entendiste algo, en la caja de comentarios te respondo cualquier inquietud, obviamente siempre que pueda. Nos vemos en el siguiente video, hasta pronto.